telepresentes y televidentes. Vamos a ver cómo reflexionamos sobre las lecturas que hemos leído y alguna otra cosa más que me parece que tenemos que tener muy en cuenta para reavivar nuestra fe. Hace ya muchos años, San Juan Pablo II en Haití hablaba de una nueva necesidad clara, patente para toda la Iglesia, y nos hablaba de la nueva evangelización. No nueva en la doctrina, porque la doctrina no cambia, sino en el ardor, el entusiasmo, en la dedicación, en la entrega, en los medios que se usa para promover esta doctrina de Jesucristo. Todavía estamos empezando y seguiremos toda la vida y siempre tendremos, porque la Iglesia es esencialmente para eso, para el servicio del pueblo, que estar mirando a ver cuáles son los elementos mejores para acercarnos al pueblo y que el pueblo entienda muy bien o cada vez mejor aquello que realmente pide el Señor de nosotros. Por cierto, a veces, como hoy, suceden cosas que quizá nosotros no siempre las miramos de la misma manera. En la primera lectura se nos dice por San Pedro, tenemos que obedecer las leyes. Por lo menos en aquel tiempo había más respeto a la religión quizá que ahora hay en algunos sitios, ¿verdad? Y que se entendían como leyes justas para toda la comunidad dentro del Imperio Romano. Porque si cada uno va a querer hacer las cosas a su manera, estilo, no. Además, Roma siempre tuvo una sabiduría especial. Los pueblos que conquistaba nunca los hacía cambiar ni de religión ni cosa parecida. Realmente ellos administraban, hacían el censo para saber con quiénes contaban, especialmente los censos de familia, y para ver qué contribución había que imponer. Eso es todo. Pero la religión y en los pleitos de Jesús y en los pleitos de Pablo, por ejemplo, pues vemos eso. Ahí Pilatos falló al final por cobardía y guardando las habichuelas, pero un juez romano normalmente escuchaba las dos partes y era muy justo, solían ser muy justos. Por eso San Pedro dice que tenemos que respetar también eso. Hoy a Jesús le hacen una pregunta en el Evangelio que les quemaba a todos los israelitas, a unos de una manera y a otros de otra, porque ya dijeron los filósofos hace 1.000.000 de años, donde hay una reunión habrá tantas opiniones como cabezas. Los griegos supuestamente son los descubridores de la democracia, pero hoy a cualquier cosa llamamos también democracia. Ahí está la cosa. Las palabras pueden significar en apariencia unas cosas muy buenas, pero depende mucho de quién las entiende y quién las explica y para qué y cómo las explica. En el Evangelio hoy claramente, lo dice además el Evangelio, que se le acercaron a unos partidarios de Herodes y los fariseos que querían una independencia del pueblo del Imperio Romano. Y le hacen la pregunta si era lícito o no pagar el tributo, la contribución. Yo creo que se creyeron, pasándose de listos, que ahí iban a definir cuál era la política, el credo político, la intención política, el partido político por el que se inclinaba Jesús. Pero Jesús es Dios y les dio la contestación de Dios. Se la dio con la misma argumentación con que ellos creían que eso estaba ya hecho. Como hable y como conteste, ya. Pues se quedaron como estaban. Porque a la pregunta, ¿es lícito pagar o no el tributo al César? Inteligentísimamente les dijo, tráigame una moneda con la que se paga la contribución. Un billete verde, para que me entendáis mejor.
esta efigie que hay aquí y esta leyenda que pone, ¿de quién es? Del César. Ah, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, punto. Les dejó empantanados en donde estaban. El que quería la independencia y el que quería seguir con ellos, y siempre andamos buscando lo que nos acomoda. Pero en la primera lectura hay además una intención especial de Pedro, en que nos indica cómo, esperando al Señor, que creía en aquella ocasión, mucha gente creía que iba a venir enseguida. Bueno, 1000 años en la mente de Dios pueden ser reducidos a un día. Lo dice la Biblia. Y Pedro, pues quizá pensando la cercanía, contestando lo que decía Jesús, etcétera, pues insistía en estar preparados. Porque la quinta esencia es estar preparado para el día que vengan y te llamen. Tengas 2 años, tengas 4, tengas 20, tengas 100. Lo que importa es que estés preparado para cuando el Señor llame, tú respondas. Y en esto, pues, yo creo que vale la pena que ahondemos en cosas que la fe católica nos trae, nos ofrece, nos propone y que a veces quizá no le damos todo el valor. Antes de ayer era el domingo que la Iglesia ahora en la liturgia reserva para la fiesta solemnidad del Corpus Christi. Una de las cosas más claras que se pueden ver es la necesidad de comer, alimentarse, la necesidad de la salud. Nosotros los puertorriqueños hemos tenido la suerte, la desgracia, no señor, el hecho natural de un fenómeno como Irma y uno peor todavía como María, un huracán que nos dejó desnudos, completamente desnudos. Sin embargo, nos dejó la tierra, nos dejó nuestras capacidades, etcétera, etcétera, y pasamos mucha hambre, pasamos muchas necesidades, etcétera, pero yo quisiera que de esto tuviéramos un concepto un poco positivo. No porque estoy deseando que vengan más huracanes, al contrario. Es más, yo propongo que también en el canal hagamos durante la temporada de huracanes la oración por las tempestades. No sé si esto se podrá hacer o no, pero bueno, yo pienso que sí. Y entonces apreciaremos el valor de la oración por un lado, y entonces también entenderemos mejor cómo, si vemos, palpamos, sufrimos y deseamos salir de eso, del hambre y de las necesidades materiales que nos hicieron adelgazar a todos porque además no teníamos comida, o comida lo encontraba cada uno, lo que uno quisiera, o la salud. Necesitábamos luz y había que no tenía instrumentos de luz para mover los instrumentos con que se mantenía, etc. Todo eso, hacer ver. Y la pregunta sería, ¿y el alma? Dios quiere que nos preocupemos del cuerpo porque la vida nos la regaló Dios. Y por tanto, como nos la regaló Dios, debemos conservarla, protegerla, hacer todo lo posible por mantenerla en salud, mientras Él diga y hasta que nos llame. La vida no es nuestra, es de Él. Y por tanto, como beneficiarios, tenemos que conservarla al máximo de la mejor manera. Por eso el subsidio es un disparate, y otras prácticas también son disparate, el abuso del alcohol, etcétera, etcétera. Pero ya que entendemos tan fácilmente esto de lo físico y lo material de nuestra vida, ¿por qué no pensamos y reflexionamos en que también el alma necesita alimentarse? El alimento del alma es la palabra de Dios. El alimento del alma es la oración al Señor. Y sobre todo el alimento del alma es la Eucaristía.
Una vez que se consagra, la especie sacramental está en el sagrario, de modo que Cristo real y verdaderamente, de forma maravillosa y misteriosa, milagro, ya no está el pan y el vino, están solo los accidentes de pan y vino al consagrar. Lo que está es el cuerpo real y la sangre real de Jesús. No pensemos que es mero signo o un simple símbolo, no, es una realidad. El sacramento es una realidad que pone en escena la presencia real de Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad, cuerpo y sangre. Nosotros a veces no entendemos las cosas porque no caben en nuestra cabeza. Pero Jesús, por ejemplo, después de muerto, resucitado, se presentó con mucha frecuencia a los apóstoles durante 40 días. El primer día que se presentó se asustaron, no sabían qué era, creían que era un fantasma. Jesús se da cuenta y dice, no, yo no soy fantasma, los fantasmas no tienen ni cuerpo ni huesos. Toquen, vengan, toquen, prueben. Pero todavía parece que les quedaba algo de duda y Jesús remacha diciéndoles, ¿tenéis algo de comer por ahí? Sí, tenemos un poquito de pescado asado. Pues tráiganlo. Y se puso a comer delante de ellos, lo comió. Sin embargo, no supieron nunca cómo entró, ni cómo se les fue. No abrió puertas, no abrió ventanas, no rompió paredes, nada. Por tanto, los cuerpos resucitados tienen unas dotes que no tenemos nuestros cuerpos físicos. Es una experiencia realizada y testigos son los apóstoles y los discípulos que estaban alegrándose de volver a ver a Jesús. Si recibimos el testimonio de los seres humanos, yo no he ido nunca a Calcuta, pero yo sé que existe Calcuta y una monjita pequeñita en la estatura, grandísima en el corazón, ha hecho maravillas. Pero no es necesario que yo lo sepa, que yo lo vea. Yo doy fe a testimonios válidos que me hablan de ella y me hablan de la ciudad de Calcuta, las necesidades, etcétera. Muchos a lo mejor no hemos viajado fuera de Puerto Rico, pero sabemos que existen otros mundos, otras naciones, otros países, otras gentes, y creemos a los hombres, porque no creemos el testimonio de los apóstoles. El apóstol San Juan lo dice claramente en su Evangelio. Lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, eso os testimoniamos que existió y hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y más, si fuéramos a contar todo lo que hizo Jesús, no habría libros en el mundo que lo pudieran contener todo. Es que es más valioso el testimonio de los hombres, puros hombres, que el testimonio de hombres cabales que dudaron, que tuvieron para aquí, para atrás, para adelante y que entendieron finalmente a Jesús y que además nos acertan, nos aseguran, nos informan cabalmente de que aún después de subido Jesús al cielo, les envió el Espíritu Santo para que les ilustrara como les había dicho. Yo tengo que marchar, pero voy a enviar el Espíritu. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho, todo, y os enseñará las Escrituras y las explicaciones. Pues el sagrario está ahí esperándonos a nosotros. Hoy precisamente hemos recibido, las parroquias, por lo menos la mía, un email, una carta del arzobispo, nuestro arzobispo de San Juan,
Roberto Octavio Nieves González, patrocinando a una familia que quiere revivir un poquito la devoción aquella de las 40 horas de la vela nocturna al Santísimo, a ver si se puede, aunque haya que modificar algunas cosas y todo eso. Pues yo lo entiendo muy bien, creo que son modos, que hoy tenemos menos seguridad y hay oscuridades, etcétera, que se puede, pero eso se puede hacer en otra hora o de otra manera o con algún sistema de ayuda, de soporte para que haya seguridad, porque hemos ido dejando algunas devociones quizá muy sustantivas, sobre todo la devoción al sagrario, a lo que en el sagrario está, y tratar de entender bien que el único alimento del alma fuerte, que significa y construye además la unidad, como lo dice ya Santo Tomás de Aquino, no solamente demuestra la unidad, aún en lo material del pan. El pan lo vemos ahí, pero es un montón de granos que han sido molidos todos, unificados y sale uno solo, un pan. El vino se hace pisando y estrujando las uvas y sale el mosto y el mosto fermenta y sale el vino. De muchas cosas, de muchos granos sale una cosa. De muchas uvas sale un solo vino. Es la unidad. Pero además, el participar de ello hace que añadamos siempre el valor y realicemos la unidad que significa, porque es sacramento, y el sacramento hace y realiza lo que significa. Por tanto, yo creo que todo esto también tenemos que meditarlo, porque a veces andamos mirando a ver incluso muchos ejercicios de Oriente, el yoga, etcétera, etcétera, y a veces los toman, no, pero es que yo lo hago como técnica nada más, como una cosita así. Bueno, sí, como una cosita así, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas, la filosofía que hay detrás de todo eso, o en qué terminamos, porque a lo mejor después que terminamos en un deísmo, es decir, bueno, sí, yo creo en Dios, no, la fe católica es yo creo en un Dios, uno solo, pero personal, y es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un deísmo por ahí etéreo, abstracto, etcétera. No, es una realidad el misterio de la Santísima Trinidad. También admitimos los misterios naturales. Yo recuerdo, mi mamá estuvo enferma y el médico la recetó, don Silvano Paramio, el médico del pueblo, que tenía que tomar durante un mes o 2 mucha cantidad, casi media libra cada día, de hígado fresco, y en la sartén vuelta y vuelta. Y todavía sangraba. Yo la vi a mi mamá, ella que cocinaba tan bueno, y dice, si me dejaran hacer algo bueno de esto, pero esto no sabe a nada. Pero lo hizo. Y creemos en ello. Y yo era pequeño, pero yo iba al pueblo vecino, 5 kilómetros, y traía su pedacito de carne para que ella pudiera hacer. Hígado. Después mi hermano Isaías, el que murió, pues también tenía una enfermedad de deficiencia de algo. El médico también le recetó, pero quedaban para allá por eso, habían pasado 8 o 10 años, lo que sea. Y encuentro que le recetó el médico muy bien, hígado. No, la deficiencia, pues hay que tomar hígado. Y yo decía, hígado. No, le recetó unas pastillitas en una cajita que venían 12 pastillas, blanquitas, medio redonditas, y yo miraba,
Y le pregunto a ver a mi hermano, oye, ¿pero a qué saben esas pastillas? Porque eran caras además. Pues saben como a chocolate. Digo, ya, qué bueno. Pero además, las pastillas las tomaba muy bien. Pero después las inyecciones no. Había también unas inyecciones, una cosita pequeña, pero cuando al pinchar la aguja... ¿Saben lo curioso de esto y por qué se lo digo y para que se acuerden? Que tanto la cajita de pastillas como la cajita de inyecciones decía claramente, equivale a 1 kilo, 2 libras y pico de hígado. Y lo creemos, y desde luego mi hermano se resucitó como quien dice y todo eso. Y creemos eso que dice la fórmula, equivale a... ¿Por qué no podemos aceptar que cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no coma mi carne y beba mi sangre no llegará a la vida eterna? Y se le fue la gente, porque no son antropófagos, no comemos carne de humana. Y se le marchó mucha gente que le esperaba, está loco, está loco. Los apóstoles se quedaron un poquito pasmados, la fidelidad a Jesús por un lado y la ignorancia de entender eso por otro. Y Jesús, que les ve así medio ahí, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y Pedro, ya convertido, dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la palabra de Dios hace lo que dice. Lo dice la misma Biblia, es más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo íntimo del alma y del espíritu, hasta la división del alma y del espíritu. A ver, que me enseñen dónde se divide el alma y el espíritu. Pues la palabra de Dios es eficaz, empezando por la palabra primera del Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Mientras tanto nadie veía nada. Atendamos a la palabra de Dios. Alimentémonos, sí el cuerpo sanamente, pero también el alma. Que así sea. Amén.